Supercrack Estrella presenta. El Triángulo de Alaska. Han desaparecido 20.000 personas en 50 años. Parque Nacional de Wrangell San Elias, Alaska. En un lugar conocido como el Triángulo de Alaska, han desaparecido 20.000 personas en 50 años. A pesar de las incesantes búsquedas, parece que a todas ellas se las ha tragado la Tierra. ¿Cómo es el Triángulo de Alaska? Un territorio plagado de leyendas y teorías conspirativas. La geografía de fiordos, montañas y auroras boreales suma a su belleza mitos e historias, desde ovnis a cazadores desaparecidos y el abominable hombre de las nieves. Aquí algunas de las mejores. La lejanía, el clima, lo inhóspito, la geografía que la aísla es lo poco que se sabe de manera popular. Alaska es un gran interrogante repleto de detalles curiosos. Es un lugar deslumbrante, con montañas encrespadas cubiertas de nieve que se decantan plácidas hacia interminables bosques verdes serpenteantes, mientras encuentran un camino hasta acariciar los fiordos. Las ballenas, los delfines y las focas juegan en el océano, mientras que las aves de todo tipo y color disfrutan del aire fresco de la montaña por encima de los alces y los lobos. Pero, a toda la belleza se les suman los mitos y leyendas de las antiguas tribus indígenas. Las historias de avistamientos de Bigfoot, Pie Grande, se informan en todo el mundo, pero la versión de Alaska aparentemente es la más extrema. Con una altura de más de 3 metros, cabello áspero y brazos alargados, se dice que esta criatura parecida a un simio vive en la amplia tundra de Alaska. Según los nativos inuit, el hombre peludo desciende de una especie de criaturas conocidas como Torniks. Los Kushtaka, en tanto, son criaturas que cambian de forma y se dice que parecen un cruce entre una nutria y un hombre. La mayoría los retrata como criaturas engañosas, que se dice que imitan los gritos de mujeres y niños para atraer a los pescadores preocupados hacia la muerte. Según la leyenda inuit, el Keelut es un espíritu maligno en la tierra, descrito como un perro negro sin pelo que se alimenta de quienes viajan de noche. Con solo pelo en sus pies, se dice que las huellas del Keelut desaparecen en la nieve, lo que significa que aquellas almas desafortunadas que son acechadas por él no tienen advertencia de su presencia al acecho. La creencia popular también dice que en la tundra de Alaska acechan los Irsenraat, que según la tradición Yupik son pequeñas criaturas parecidas a los humanos que disfrutan causando travesuras. Se cree que desorientan y confunden a los viajeros desprevenidos antes de atraparlos en sus cuevas o guaridas subterráneas. Alaska está cubierta por una gran concentración de anomalías magnéticas, lo que ha dado lugar a la teoría de que el Triángulo de Alaska podría contener un vórtice espacial. Se dice que este vórtice tiene la capacidad de transportar cosas a otra dimensión, lo que explica por qué tantas personas y objetos desaparecen en el triángulo cada año. AARP, Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia, por sus siglas en inglés, es instalación de investigación estadounidense con sede en Alaska que analiza el potencial para desarrollar tecnología de mejora ionosférica para radiocomunicaciones y vigilancia. Los teóricos de la conspiración han creído durante mucho tiempo que la instalación tiene la capacidad de modificar el clima terrestre, desactivar satélites e incluso controlar la mente de las personas. Ante esto se ha argumentado que los cuestionamientos se deben a la misión poco difundida y casi desconocida de la actividad de esa repartición financiada por fondos públicos estadounidenses. Por su parte, Mount Ayers es la montaña más alta de la cordillera oriental de Alaska y se especula que alberga numerosos extraterrestres y ovnis. Los avistamientos comenzaron durante la década de 1940 y pronto fueron lo suficientemente numerosos como para llamar la atención del FBI, que comenzó a investigar el área. El personal militar experimentado continuó informando sobre fenómenos extraños a lo largo de los años siguientes y, a finales de los 90. Pat Price, un exvisor remoto de la CIA, es decir, una persona a la que se considera con la capacidad psíquica de recibir información extrasensorial, afirmó que la montaña albergaba una de las bases extraterrestres más grandes conocidas hasta el momento. Alaska es el estado más grande de Estados Unidos y se lo conoce como la última frontera. También fue el último estado en sumarse al país en 1959. Una de sus perlas son los parques nacionales, tiene 17. Uno de los más especiales es Wrangell San Elias, el más grande del país con un pueblo minero del siglo XX dedicado a la extracción de cobre que todavía existe. Justo aquí en el Nacional de Wrangell San Elias, Alaska, encontramos en el Google Earth estas sombras sin cuerpos, como si fueran seres invisibles. ¿Eran ovnis los objetos derribados el año pasado Alaska y Canadá?
Las Fuerzas Armadas estadounidenses son capaces de hacer muchas cosas, pero encontrar los restos de un objeto volador no identificado desperdigados en una extensión deslumbrante de hielo ártico a menos 34 grados Celsius durante las 6 horas disponibles de luz solar no es una de ellas. La búsqueda de un ovni derribado comenzó y terminó cerca de este pueblo donde residen trabajadores de la industria petrolera en el congelado confín del mundo, y donde pilotos de la Armada a bordo de aviones Boeing P-8 Poseidon por fin se rindieron el viernes, cuando dieron por terminada su misión sin haber hallado ninguna respuesta. Horas después y a unos 800 kilómetros, las fuerzas canadienses que buscaban los fragmentos de un segundo objeto en territorio del Yukon se retiraron con las manos vacías. Lo mismo sucedió en el lago Hurón, donde los capitanes de la Guardia Costera atracaron sus botes sin hallar lo que sea que fuera que derribaron los pilotos de combate en unidades F-22 con un misil Sidewinder de $400.000. De hecho, los pilotos dispararon 2 misiles. El primero no dio en el blanco. Los 3 objetos fueron interceptados en rápida sucesión el 10, 11 y 12 de febrero, apenas días después de que Estados Unidos derribó un globo gigante de espionaje chino el 4 de febrero. Pero tan pronto como comenzó el frenesí nacional en torno a los fenómenos aéreos, las fuerzas militares empacaron sus cosas y se fueron a casa, dejando las respuestas encapsuladas en el hielo del Ártico y bajo las olas espumosas del lago Hurón. En Deadorse, una localidad con una población permanente de 25 personas, la vida ya había vuelto a la normalidad para la mañana del sábado. Los trabajadores del sector petrolero partieron a su jornada laboral antes de que saliera el sol y regresarían en la noche para cenar e irse a dormir temprano. Nancy Bremer, recepcionista del Hotel Aurora donde se ubica el único restaurante del pueblo, una línea de producción estilo buffet que sirve filetes de atún de aleta amarilla y hamburguesas con queso, dijo que los lugareños le daban prioridad al trabajo y no les interesaba la amenaza que planteaba un objeto derribado sobre el hielo. Si lo encontramos, preguntó, ¿quiere que le avise? Pese a la amabilidad de las buenas personas de Deadorse, muchos aún teníamos bastantes preguntas. Para una nación fascinada por esta saga, desde que empezaron las ofensivas aéreas contra objetos misteriosos, pop, pop, pop. Ese desenlace parecía incompleto. ¿Tenía que ver con extraterrestres? La Casa Blanca dice que no. ¿Eran dispositivos de vigilancia de procedencia misteriosa? La Casa Blanca dice que no. ¿Globos de aficionados? La Casa Blanca dice que tal vez nunca lo sepamos. Pero, claro, esto es Estados Unidos. ¿Cuándo fue la última vez que dejamos pasar algo así? Quizá algunas respuestas se encuentren en Illinois donde, según 2 personas familiarizadas con la investigación, los agentes del Buró Federal de Investigaciones, FBI, por su sigla en inglés, han entrevistado a un equipo de apasionados de la aviación como pasatiempo que comentaron que su globo se había perdido en alguna parte de la costa suroeste de Alaska el sábado pasado, durante su 7º viaje alrededor de la Tierra. Nadie del gobierno o el club de aficionados ha confirmado que alguno de los objetos derribados haya sido el pequeño globo meteorológico del grupo, pero el grupo eliminó su sitio web tras una avalancha de preguntas. El gobierno de Biden está dejando que la ciudadanía arme el rompecabezas para encontrar una respuesta. El jueves, el presidente Joe Biden, con la intención aparente de zanjar las diferencias diplomáticas con China, le dijo al público que probablemente los 3 objetos no identificados no fueran dispositivos de vigilancia. La actual valoración de la comunidad de inteligencia es que lo más probable es que estos 3 objetos hayan estado vinculados a empresas privadas o instituciones recreativas o de investigación que estudian el clima o realizan otro tipo de investigación científica, dijo Biden. También comentó que no se arrepentía de haber derribado el primero. El sábado, el principal diplomático de China, Wang Yi, dijo que la reacción estadounidense era absurda e histérica. Sam Lehman, un piloto que se traslada desde Albuquerque, Nuevo México para trabajar en Deadorse, mencionó que, en su opinión, la explicación del gobierno sobre por qué derribó los objetos voladores, que se desplazaban a una altitud que los convertía en una posible amenaza para las aeronaves civiles tenía lógica. El objeto que flotaba sobre Alaska viajaba a unos 12.200 metros de altura cuando fue derribado. Durante sus 30 años como piloto, Lehman, de 47 años, relató que había visto innumerables
más globos meteorológicos y de fiesta, un cementerio de feliz cumpleaños y recupérate pronto en los cielos, y dijo que un enorme globo meteorológico bien sería capaz de obstruir el trayecto de un avión, lo cual podría tener consecuencias desastrosas, como que explotara sobre la parte frontal de una aeronave. Y eso sí es que, en realidad, fue un globo, cosa que la Casa Blanca dice que no puede confirmar. La única información que tenemos es lo que suben a internet, afirmó Liman. No diré más. Así que paso a enumerar algunos datos, según un alto oficial del ejército de Estados Unidos. Que no tenía autorización para hablar en público. NORAD, la Organización de Defensa Aérea tal vez mejor conocida por su página de internet en la que rastrea a Santa Claus la víspera de Navidad, monitorea los cielos a diario en busca de amenazas serias. Los 3 objetos, que eran más o menos del tamaño de un Beetle de Volkswagen, fueron captados luego de que NORAD ajustara sus sistemas luego del incidente del globo espía con el fin de captar un rango más amplio de objetos que viajan a distintas velocidades y alturas. Los pilotos que derribaron el objeto en el Ártico dijeron que era metálico y se rompió en pedazos. No se sabe si esos trozos eran suaves o duros. Los pilotos perdieron de vista el material cuando cayó por las nubes. Sea lo que hayan sido esos 3 objetos, eran mucho más pequeños que el globo espía chino, que fue rescatado de un campo de escombros de 2,5 kilómetros cuadrados frente a la costa de Carolina del Sur y contenía miles de kilos de materiales. Los funcionarios militares declararon que el hecho de haber permitido que el globo espía de China flotara por gran parte del país y hacia el mar les había dado tiempo de analizarlo con fines de contrainteligencia. Sin embargo, los legisladores de Alaska, quienes creen que su remoto estado se ha convertido en la primera línea de defensa contra varias amenazas a la seguridad nacional, incluidas las flotantes, han criticado al gobierno de Biden por no haber derribado antes el globo chino. ¿En qué momento decidimos que un globo de vigilancia, un globo espía proveniente de China es una amenaza para nuestra soberanía? Cuestionó Lisa Murkowski, senadora republicana de Alaska, durante una audiencia de la Subcomisión de Asignaciones de Defensa del Senado el 9 de febrero. Debería ser al minuto en el minuto que cruza la línea, y esa línea es Alaska. Al día siguiente, un Sidewinder derribó a un ovni que volaba sobre Deadorse. Para ayudar a ubicar el objeto, los soldados de la Guardia Nacional de Alaska han volado helicópteros Chinooks y Blackhawks sobre islas congeladas y los aterrizaron para caminar en el hielo en busca de lugares que parecían prometedores. Pero las condiciones eran extremas. Irak era un ambiente severo, dijo la coronel Elizabeth Matías, directora de Asuntos Públicos de NORAD y el Comando Norte de Estados Unidos, pero no era el Ártico. Los lugareños estuvieron de acuerdo. Es como que existan 100 pajares y encuentres una aguja, dijo Liman. En un intento magistral por encontrarle el lado amable, John F. Kirby, vocero de la Casa Blanca, se refirió al absurdo de la situación, en la que pilotos de aviones caza bien pudieron haber empleado misiles aéreos para derribar un globo de pasatiempo, al decirle a la prensa que este era un mejor resultado que una alternativa acaso más siniestra. Si se demuestra que eran, de hecho, globos civiles o de uso recreativo o meteorológicos y por ende benignos, que es lo que cree la comunidad de inteligencia, ¿no es eso un mejor resultado que pensar en la posibilidad de mayores amenazas a nuestra seguridad nacional? Preguntó Kirby a los reporteros el viernes. Kirby agregó que el presidente había solicitado un nuevo conjunto de reglas para evaluar los objetos flotantes para que sepamos cómo lidiar con ellos de manera diferente en el futuro. El senador Dan Sullivan, republicano por Alaska, dijo en una entrevista que no está tan seguro de que los ovnis fueran inofensivos. No he estado en ningún informe ni he recibido ningún reporte que respalde lo que anda diciendo John Kirby, dijo Sullivan. La postura debería ser que cuando no sabes la respuesta sobre los objetos más pequeños, inicialmente asumas lo peor hasta tener la respuesta correcta. Otros expertos comentan que este episodio prueba que debería existir un esfuerzo más formal para identificar qué sucede en el cielo exactamente. Los aficionados pueden lanzar globos de seguimiento meteorológico a bajo costo. El Servicio Meteorológico Nacional envía más de 180 globos al cielo todos los días. Ninguno está extraviado, según una portavoz. China envía globos espía, incluidos al menos 3 durante la administración Trump que no se informaron. Uno de esos definitivamente ya no existe. Y luego hay otros fenómenos que quedan sin explicación. Robert Powell, miembro de la Junta Directiva de la Coalición Científica para el Estudio de los FAMI, la abreviatura que ha reemplazado a OVNI significa Fenómeno Aéreo No Identificado, ha hecho llamados para que el Congreso financie investigaciones formales.
En enero, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional publicó un informe que documentaba 366 avistamientos no identificados recientes, muchos de los cuales eran drones, aves o residuos. Personas como Powell se dedican a obtener respuestas sobre los avistamientos que no tienen explicación. Él no considera que los 3 objetos derribados entren en esa categoría. En este caso, indicó, el gobierno había dado a conocer la información suficiente sin entrar en demasiados detalles. Aunque Powell suele ser persistente hasta obtener respuestas, entiende por qué las autoridades hicieron eso. Si resulta que el segundo, tercero o cuarto objeto era el globo de un aficionado o de investigación de una universidad o lo que sea, no se vería tan bien que lo derribáramos con un misil de $500,000, concluyó Powell. El Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia, AARP, es un programa de la Universidad de Alaska en Fairbanks que investiga la ionosfera, la parte ionizada más alta de la atmósfera de la Tierra. El instrumento más destacado de AARP es el Instrumento de Investigación Ionosférica, IRI, una instalación transmisora de radiofrecuencia de alta potencia que opera en la banda de alta frecuencia, HF. El IRI se utiliza para excitar temporalmente un área limitada de la ionosfera. Otros instrumentos, como un radar VHF-UV, un magnetómetro Fluxgate, una digisonda, un dispositivo de sondeo ionosférico, y un magnetómetro de inducción, se utilizan para estudiar los procesos físicos que ocurren en la región excitada. Los gobiernos de todo el mundo han encubierto durante mucho tiempo información sobre ovnis y vida extraterrestre. Los maestros cósmicos se refirieron al Grupo del Silencio, un grupo secreto y siniestro de individuos poderosos que trabajan detrás de escena de instituciones globales y que han impedido que se revele la verdad sobre los ovnis. Este secreto ha generado innumerables teorías de conspiración que han dificultado encontrar la verdad. El gobierno del Reino Unido, por ejemplo, emitió su infame aviso de mediante el cual instruiría a los medios de comunicación a no publicar cierta información. El gobierno estadounidense no ha informado de que haya encontrado los restos de la nave que cayeron sobre la banquisa, es decir, la capa de hielo que cubre el océano glacial ártico en esta época del año. Tampoco ha dado a conocer el rumbo que seguía el objeto, que tenía el tamaño de un coche pequeño, lo que, traducido a las dimensiones de los automóviles en Estados Unidos, probablemente supondría, en Europa, un coche de tamaño medio. El derribo se realizó sobre la costa norte de Alaska, a unos 50 kilómetros al oeste del campo de extracción de petróleo de Prudhoe Bay y a unos 200 al este de la frontera con el territorio canadiense de Yukon. Entre el lugar del derribo y Canadá solo hay un núcleo de población, el pueblo de Katovik. Es una de las comunidades más aisladas de toda América del Norte, con unos 250 habitantes, que viven fundamentalmente de la pesca de las ballenas de Groenlandia, belugas y narvales del Ártico, así como de los cientos de miles de caribúes que emigran cada verano desde el sur. Estados Unidos dijo este viernes que derribó un objeto de altitud elevada que volaba sobre Alaska. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que el objeto no tripulado era del tamaño de un automóvil pequeño y estaba sobre un área escasamente poblada en ese momento. El presidente Joe Biden tomó la decisión de derribar el objeto, que era de origen desconocido, dijo Kirby. El incidente se produce después de que Estados Unidos derribara un globo chino sobre sus aguas territoriales el sábado pasado. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.